Shalom amigos, bueno, estamos de vuelta con la parashá de la semana. Hoy nos toca Vayeshev, significa y residió y se asentó. Eh, y bueno, vamos a tocar, tiene varios temas importantes y vamos a tratar de tocar dos o tres de ellos. El primero es el tema del odio que los hermanos, es el primero que aparece, ¿no? Estamos con Daniel de vuelta, estuvo la vez pasada, para que nos ayude con todo esto. Bueno, el primero es el odio que suscita Yosef en los hermanos, porque él le cuenta sus sueños en donde dos veces lo cuenta. Que según algunos comentaristas, si lo hubiera contado una vez podría ser una niñería, una inocencia, pero lo contó dos veces ya esconde un poco de arrogancia, porque los sueños eran todos referenciales a él. El primero con las gavillas que se inclinan ante él, 11 gavillas que son los hermanos, él en el centro, y luego lo mismo con las estrellas y él en el centro de las estrellas que recogen la digamos, la adoración de las otras, ¿no? Esto, si lo quieren leer completo, está estamos hablando del libro de Génesis de Brigitte, entre el 37.1 y el 40.23. Bueno, entonces en este capítulo, en el 37, por ejemplo, se dice que los hermanos le odiaban acusándolo de querer gobernarlos. Por eso ellos se resienten, lo odian a José cuando le informa de sus sueños. Eh, Incluso se puede decir que es por su arrogancia, pero también podría ser, ahora vamos a explicarlo por qué, por la posibilidad remota, aunque sea, de que tuviera razón. Porque no olvidemos que hasta ese momento, en las dos generaciones anteriores, hubo solamente uno que se quedó con la herencia espiritual, digamos, ¿no? En el primer caso fue Isaac, el hijo de Abraham, en este caso fue Jacob, el hijo de Isaac. Claro, aquí eran dos hermanos, y ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. No tenían prefigurado que los 12 iban a quedar como realmente pasó después. Entonces, siempre hay unas cuestiones de poder aquí, ¿no? A ver, aparte de que él era el menor, era el número 11 de los hermanos, era casi el menor, excepto Benjamín. A ver si este se quiere quedar con la herencia, ¿no? Podría ser la Causa. sospecha. Pero la Torah dice algo más, ¿no? Nos dice que no podían hablar con él en paz. La pregunta que podemos hacernos es, ¿para qué nos cuenta en la Torah que no podía hablarle a él en paz? Porque podría decir, bueno, no le hablaban y listo. Porque por más que digan que era un tema emocional que no podían hablarle, cuando después hicieron lo que hicieron, que fue venderlo en un pozo y venderlo a los mercaderes rumbo a la esclavitud de Egipto, no sería justificable, por más emocionados que estuvieran, ¿no? Eh, bueno, porque se podría entender que de todos modos las personas tienen que ser responsables por sus acciones independientemente de lo emocional, ¿no? Uno no puede evitar el impulso emocional negativo, pero en el judaísmo justamente se insta a controlar ese impulso, ¿no? A no traducirlo en actos. Y en realidad lo que hicieron los hermanos de Yosef fue hacer algo peor, porque ya el impulso que tienen era negativo y después lo que hicieron fue algo peor, que fue meterlo en un pozo y venderlo a los caravaneros y luego decirle a su padre que lo había matado un animal. O sea, lo hicieron rematadamente mal, digamos, ¿no? En ese sentido. Y hay algo muy curioso. ¿Qué pasa con las emociones estas extremas, ¿no? Especialmente cuando son negativas? Que cuando ellas nos invaden, por lo general nos dominan, y en el caso de los hermanos de Yosef, en realidad, Yosef ya lo tenía dominado a ellos
con ese pensamiento que ellos tenían, era José la referencia. Ya emocionalmente ya los tenía sujetos, ¿no? O sea, ellos son de alguna manera gobernados por esas emociones, no la controlaban. Decía Nasmánides, el sabio medieval de aquí de Gerona, decía que los que odian tienden a ocultar su odio en el corazón, y que es peor, ¿no? Que es peor que no hablarlo, porque digamos que Dios creó al mundo con la palabra, y es la palabra la que nos permite redimirnos. No podían hablar, no había diálogo entre ellos. ¿Y cómo se puede entender esto? Porque, bueno, a veces hay palabras que para decirlas mejor callarse la boca también, ¿no? Que depende en qué sentido se digan. Pero cuando en la palabra, en la conversación, que es la única manera de entendernos los seres humanos en general, se toma el recaudo de ponerse en lugar del otro, es ahí donde se puede hablar de que hay paz, ¿no? Hay una frase muy interesante del Talmud de Brajot 26b que dice, en hebreo dice, Ein Sijá el Atefilá, que viene a querer decir que la conversación es una forma de oración. Si dirigimos nuestra conversación hacia el prójimo, ya es muy ideal esto, ¿no? Pero tal como nos dirigimos a Dios en la tefilá, el mundo estaría Perfecto. un poco mejor, digamos, ¿no? Por eso dice que no hay conversación sin un componente de oración. O al menos ese debería ser el objetivo, ¿no? Eh, bueno, porque sencillamente cuando nos doblegamos, como les pasó a los hermanos de Yosef, ante esas emociones, ya no podemos elegir libremente. Ya nuestra capacidad de elección de libre albedrío queda reducida al mínimo, ¿no? Bueno, no sé si seguimos. No, Bueno, pensando en esto, ¿no? En Yosef, en sus hermanos, incluso en su padre, ¿no? solo, si puedo decir algo, siempre cuando estudiamos la Torah, nunca lo enfocamos desde el punto de vista ético. O sea, nunca la Torah nos va a enseñar, a pesar de que hay elementos muy, ¿cómo se pueden decir?, muy fuertes entre padres, hijos, hermanos. Quizás en esta parsha sí hay un mensaje ético en el sentido de que los hermanos se ponen de acuerdo en que hay que deshacerse de Yosef, pero la ética por primera vez ya no es en aras del cielo, sino que es en la ética que dicen, no, no lo matemos. Deciden, lo arrojemos al pozo. No vaya a ser cosa, o sea, ellos, como tú bien explicabas, como la herencia de la santidad venía heredada por Isaac y por Jacob, ellos decían, siempre hay un hermano malo, este podía ser nuestro hermano malo que tenemos que deshacernos, pero matarlo no, arrojarlo a un pozo, que la providencia divina, en el fondo ellos estaban esperando eso, y es en la única parsha que estábamos analizando, que podía encontrar algo ético, o sea, algo que por primera vez el elemento ético entra en los personajes de la parsha, o sea, entra en los patriarcas, ¿no? No, y aparte porque te está explicando qué es lo que siempre sucede, que el escenario más difícil en donde solucionar estos problemas es la familia. Claro, Es en la familia donde, no solamente la familia Jacob, en todas las toda la familias familia, pasa eso, ¿no? Y en realidad él se salvó por la acción de dos hermanos, ¿no? correcto, De Rubén, correcto, que fue el que dijo no lo no lo maten, maté, metan en el claro, pozo, y de Yehudá que dijo no lo dejemos en el pozo, vendámoslo a a los... los Entonces, medianitos, sí. si bien no se animaron a salvarlo del todo, pero por lo menos Deshacerse de él sin matarlo. se Hay hace matarlo. Sí, era una cuestión ahí. con una compensación económica, digamos. Exacto. Eh, pero entonces, digamos aquí, y bueno, y José pasa a partir de este momento a sufrir toda una serie de penalidades, ¿no? Que nos muestra la parasha que va, bueno, primero lo del pozo, luego trabaja como esclavo, luego va a la cárcel,
y termina la parasha cuando él le revela los sueños a los dos empleados del faraón en la cárcel. Aquí termina la parasha, ¿no? Eh, o sea que parecería que iba de fracaso en fracaso. Digamos, para no hacer spoiling, la semana que viene ya veremos ¿Cómo termina? cómo retoma las cosas, que ya más o menos lo sabemos, ¿no? Pero en realidad, si fuera vuelta para allá, es una tragedia lo que le pasa a él. Tal cual, muy triste, Le pasan todas cosas malas. muy triste. Va bajando del pozo a la esclavitud a la cárcel, va bajando, ¿no? Y por eso se dice en la tradición de que el que desciende hasta el fondo y luego logra subir, Es el que más sube. tiene más mérito Claro, que el que nunca bajó, ¿no? Que es un poco va a ser la historia Carlos Suárez, claro. de Yosef, ¿no? Porque en realidad no es que el sufrimiento te garantice crecimiento, porque hay gente, puede pasar que en medio de la tragedia te consuma, ¿no? Te derrote. Tal cual. Es una posibilidad. Pero la única posibilidad de crecer, o por lo menos la más frecuente o la más importante, es que hay que atravesar ciertos sufrimientos en la vida, que todos pasamos problemas, obstáculos, y es al vencerlos, sin tener la garantía de que lo vamos a lograr, es cuando crecemos, se puede decir cuando se sabe aprovechar las oportunidades y poner todo el esfuerzo en solucionarlas, ¿no? En la Hasidut habla de siempre del sufrimiento del tzadik, porque dice, ya te está esperando en el mundo por venir un bienestar, ¿para qué vas a preparar el bienestar aquí? Vas a sufrir aquí para que ya esa es la visión de la Hasidut, que dice, el tzadik siempre le toca sufrir aquí, porque ya le tocará venir en el mundo venidero en la buena vida, digamos. Entonces, una visión un poco de la Hasidut, ¿por qué el tzadik? Hay veces que dicen, ¿por qué la gente buena sufre y ha tenido una vida tan así? Y hay veces que uno ve malos que viven de maravilla. Bueno, porque te dice, o sea, acá Baruj te exprime aquí porque después ya disfrutarás el mundo por ahí. Una visión hasídica. Sí, Ya sé que no te gusta, pero bueno, bueno, yo estoy aquí para darle una. no, no está bien, Si sí. no, si no complementamos, si no Sí, sí, sería. no, Hay que dar yo ahí también no estar todo de acuerdo, en sería el. muy aburrido eso. Exacto, exacto. Eh, claro, digamos, la idea aquí es que el potencial oculto, digamos, la capacidad que tenemos intrínsecamente cada ser humano, solamente o principalmente se puede revelar cuando superamos obstáculos Bien. en vida. Es el avance, es el avance, claro. Sería eso, la única. O sea, Dios no nos puede garantizar la grandeza, Correcto. ni mucho menos. Él, digamos, nos aporta una realidad en donde tenemos que esforzarnos para superar nuestros propios límites, ¿no? Y bueno, como se logra, sí, bueno, el estudio, el trabajo, la lucha permanente, eh, aprovechar el dolor incluso para crecer, como hizo Yosef, ¿no? Claro. Eh, bueno, entonces tenemos que él se va con la caravana de comerciantes a Egipto y ahí lo compra un señor llamado Potifar. Y ahí viene una secuencia, siempre en realidad en el Bereshit, especialmente desde Abraham para aquí, y antes también, pero menos, interviene en cuestiones de celos, de sexo, de apremios, ¿no? de engaños, que están relacionados con el tema y aquí pasó lo mismo, ¿no? con la mujer de Potifar. Se llamaba, según la tradición, Zuleika. Zuleika. Zuleika, que trata de seducirlo, según nos cuenta la Torah, y Yosef se deshace de ella. Que eso te deja un principio, ¿no? Hay que escaparse a veces, ¿no? La tentación. Hay que, hay Hay que, que ir con cuidado. hay que huir despavorido a veces. Eh, y bueno, y él se escapa y por eso va a la cárcel porque lo denuncia como que él quiso abusar de ella. Y tenemos otra mujer que vos querías comentar algo. Eso. Habla de No, Tamar. pero las uno a la. Vamos a comparar. Después que hables de Tamar,
hablamos la claro, comparativa. que es la mujer que aparece aquí en medio de este relato que aparentemente tiene poco que ver con todo el relato general, que es la historia de Tamar y Yehuda. Bueno, supongo que todos lo sabrán, pero si no, más o menos rápido para decirlo, Yehuda, Tamar no era de Yehuda, era esposa de uno de sus hijos. Se muere el hijo Y Yehuda. de Yehuda. Existía lo que se llamaba la ley del levirato, que era que el pariente más cercano del marido, eh, El hermano soltero, ¿no? a partir de Sinaí fue el hermano, Ah, pero aquí era el pariente que de hecho eran los hermano. hermanos. Pero también porque el caso de, bueno, después hablamos de Ruth. Eh, el- Se muere el hermano, entonces le da el hermano, o sea, el levirato consiste en que Con el cuñado tiene un hijo con el soltero. cuñado, pero a nombre del hermano muerto. Correcto. El cuñado no tiene ningún tipo de influencia en el futuro de ese chico, sino que es en nombre de su hermano. Bueno, el primero se muere, el famoso Onán, de ahí viene una palabra muy conocida, y después el segundo también se muere. Sí. Hay uno que se niega, el ¿Eh? tercero es el que se niega, ¿no? El tercero ni aparece, Claro. que era el menor, que era muy Sí, pequeño todavía, sí. Shepherd, sí. pero parece ser que Yehuda Shela. se hace el distraído y ni se acuerda de la nuera. Y ella, su modo de realizarse era dando una descendencia en nombre de su marido que había fallecido. Entonces monta, de vuelta aparece lo que decía el sexo y el engaño, aquí también, Ujú. se hace pasar por prostituta. Sin ética. ¿Eh? No hay un tema ético aquí. Volvemos al Bueno, sí principio. que hay un tema ético, ¿eh? Pero no, la Torá no lo hace con el tema de, no. Bueno, vamos a explicar Correcto, correcto. lo que pasa Ahí y está. después seguramente discutiremos sobre el componente o no, de si hubo componente ético o no. Ella se hace pasar por prostituta, sabía que Yehuda había enviado hace poco, estaba viudo, y cuando pasa él por un sitio Pocas casas. ¿eh? Pocas casas. Pocas casas, un puente, algo así, a la salida de un puente, un paso, ella se vestía como se vestían en aquella época las mujeres que dedicaban a estos menesteres, y bueno, y tiene relaciones con él, pero como él en ese momento no llegaba cambio, como se dice, no tengo cambio, ella le pide que le deje un par de cosas en garantía de el báculo, el sello. El anillo cero, el ¿Eh? báculo, sí, el anillo, el Eran sello tres y tres cosas. cositas, un bastón, un báculo y Bueno, eran cosas la personales que le podían identificada. identificar a él. Ella le dice, déjame estas cosas tuyas y cuando... y él dijo, bueno, yo luego te mandaré un par de cabritos para pagarte el servicio. Bueno, también. El caso es que cual él envía gente luego cuando va a sus tiendas y quiere pagar el cabrito, no la encuentran. Y preguntaban en el pueblo si había alguna una prostituta y no la encontraron. Pasan el Interesante, tiempo. porque dice, aquí no hubo ninguna prostituta, dicen en el pueblo. Sí, Interesante eso también. sí, sí, A sí, tener en sí. cuenta, porque hay que ver si realmente era, bueno, No, es interesante. que no lo era ella. Exacto, exacto. Entonces ¿Verdad dice, aquí que no hubo ninguna prostituta. Entonces, eso fue, ahí la acción esa quizás es para analizar, después la analizamos. Sí, sí, que sí. tenía su miga. Ahí. Eh, y bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, le llegan rumores que su nuera, la viuda de su primer hijo, está encinta, está embarazada, se enfada porque ahí el castigo sé que era quemarla o algo así, era porque había tenido relación con algún ajeno de la familia. Y está a punto de dar a luz y la convocan a ella para el juicio por haber tenido relaciones extrafamiliares y ella le envía discretamente estos objetos que él le había dejado y le dice algo así como que, bueno, el dueño de esto sabe quién es.
Y bueno, dice literalmente Yehuda, ella es más justa que yo. Estos son los hechos. Y de ahí nacen dos mellizos, uno de los cuales, Pérez, Pérez, ya ves, es, un- el tiempo. es el directo, como Es el dicen, ¿vio? directo, el directo. Es el directo. Pérez es será el que inicie la saga que llevará generaciones más tarde al rey David, ¿no? El rey más querido en la historia de Israel. Eh, bueno, estos son los hechos. Entonces, ¿qué discutimos? No, aquí hay un comentario que hace aquí en el, digamos, en el comentario de Jabad, Sí, hace una comparativa de dos hechos de las dos mujeres, tanto Potifar sí, como Tamara. Tamar. Entonces dice que las dos actuaran en aras del cielo. Tamar actuaba porque ella sabía que de la descendencia de ella, digamos, era en aras del cielo, porque tenía que tener la descendencia sí o sí, porque la descendencia de Judá era la que iba a ser. Entonces que ella necesita esa de la sangre, digamos, de Yehudá, entonces actúa de esa manera, que no vamos a entrar porque la Torá no se lo plantea el tema ético, o sea, ella actúa de esta manera, y en el caso de Potifar ella también cree que, ella, por aquí Rashi comenta de que por la verdadera intención era también tener descendencia de Yosef, según lo que dice Rashi. Dice que ella también actúa en alas del cielo, pero bajo el signo de la astrología. Ella tenía, digamos, según Rashi, era una esclava de la astrología. Entonces, ahí es una comparación de dos acciones de dos mujeres, quizás por eso están puestas de esta manera, porque la historia de Tamar está como puesta, o sea, viene relatando Yosef, corta, la parsha, Sí, viene lo de Tamar y después sigue lo de Yosef. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar un poco aquí la Torah? Quizás es eso, o sea, el comportamiento de a pesar de dos comportamientos que nosotros desde nuestra perspectiva lo podemos decir éticamente, no una que es, digamos, seductora hacia un joven y la otra que es una prostituta, entonces, digamos, las dos tienen una intención buena, pero una es redimida, que es Tamar, y la esposa de Potifar no. Entonces, eso era un poco lo que quería comentar. En realidad, ya en la esencia de Tamar, ella no lo degrada a Yehuda en el momento ante el público del hecho de decirle que había estado con la prostituta, que había sido ella que se había hecho por la prostituta, no lo degrada, sino que se lo dice al oído. Y Potifar actúa de manera, digamos, despectiva frente a Yosef, lo acusa de que lo había querido violar. Entonces hay una actitud allí ya intrínseca a lo que representa cada una de las mujeres, en la que una tendrá la descendencia, digamos, futura y la otra sabemos que ya no, que fue así. Entonces quizá era un poco mi pequeña aportación que quería hacer con respecto a eso de las dos mujeres que hacen una comparación que era como pegado, o sea, que viene Yehuda con sus hijos y eso, cuando vienen de jóvenes o vienen de echar el pozo, ponen ahí como cronológicamente no hay un acuerdo y coloca la historia de Tamar. Entonces como que la Torah lo que te quiere enseñar es eso, ¿no? O sea, viéndolo así desde el punto de vista de ese, trata de no, ya tenemos un libro de ética que es el libro de Pirkei Avot. Aquí no lo analices todo desde el punto de vista ético, sino analiza los hechos, analiza lo que es la providencia divina y que la providencia divina no tiene una lógica. Es un poco así bueno, los comentarios. como ya anticipamos antes, Tenía que haber discusión, la discusión, porque claro, si no, yo creo que sí, aquí sí que hay mucha ética, en el pequeño Japón también hay mucha ética, como se dice siempre, lo mismo, aquí también y ahí aquí voy, ahí también. voy, ahí voy. Hay aquí y hay aquí. Claro, el tema es que Bueno, si la Torá tuviese un enfoque ético, no, eh, no un enfoque, una lectura. una lectura Una de las ética, lecturas. claro, pero entonces ya nos estaremos poniendo cristales de decir una cosa está bien o está mal. Y en ningún momento la Torá, desde Caín y Abel y todo eso, dijo Caín actuó
mal y todo eso. Siempre todos los actos que se hicieron en la Torah fueron alas del cielo. En el único caso donde hay un planteo ético donde dice, uy, lo que estaremos haciendo estará bien, es en los hermanos de Yosef. Eh, de todos modos, la Torah nos ofrece la posibilidad de opinar sobre eso, Claro, claro. de leer sobre eso, ¿no? No, esta es una visión mía, ¿eh? O sea, esto de la ética se me ocurre a mí, no, no. y utilizando las fuentes judías, ¿no? Es decir, primero, Tamar incluso se la puede comparar con Ruth, porque es muy parecido el caso. Tanto en Ruth como en Tamar, el Ruth, bueno, el rollo de Ruth Pero hay un todos lo hermano que se conocen, tiene, hay un hermano que se puede casar con, no, no, tiene un solo hijo, No, porque eso va con el pariente Noemí. más cercano, en el caso de Ruth. No tenía dos hijos que se murieron, Por eso, pero Ruth cuando se va con ella, se termina casando con Boaz, que era el pariente más cercano. correcto. Pero no hay levirato. Sí, Aquí sí, había sí, 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 levirato. sí, sí. No, porque el levirato es el hermano menor. No, eso es a partir de Sinai, de la ley Bueno, de Sinai. Antes era con el pariente más cercano. pero aquí lo dice, ¿eh? Aquí cuando dice, habla ¿Y por qué fue con Boaz y no con cualquier otro? Era por el pariente más cercano. pero que ya estaba convertida. O sea, no, 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 ¿qué convertía? Ya fue en aquella época no había conversión. Dijo, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios será mi Dios y ya está. ahora no, no tengo, desconecte de Ruth no lo tengo. Yo sé que aquí Eh, habla del levirato, en este caso era directo, que ella está obligada a... por el Iberato el suegro no entraba después de Sinai. Y aquí entró el suegro. Por eso viene en Ara del cielo. Por eso es la visión esa. O sea, Yo, digamos, la versión que tengo distinta es que la tradición, como te digo, antes de Sinai era con el pariente más cercano, primero los hermanos y luego otro, que fue así con el suegro y fue así con Boaz, que era un primo lejano sí, de Noemí, o del marido sí, de Noemí, y fue muy parecido en qué sentido. Las dos son viudas de un hijo de un Ben Israel, ¿no? Las dos se empeñan, son constantes en buscar un marido en el pueblo de Israel. pero en este caso, La- las dos tienen iniciativas que sí, son equívocas. Una que se hace pasar por viuda correcto, y la otra que se acuesta toda la noche a los pies de la correcto. cama de Boaz. Pero en el caso de Tamar, ella era descendiente de Shem, según, Eso no es la Torah. no, no, Eso Gurarie, fue Gurarie, una, Gurarie. bueno, según Gurarie otros, dice, Gurarie dice que la época en que universalmente aceptado, dice que la deben castigar porque era hija de, bueno, también, lo dice aquí, Ruth era descendiente de Shem, porque era descendiente de Lot. Y Lot venía también de la familia de Abraham, de Shem. era medianita, era Era medianita. Moab, de Ah, de Moabita. Moabita, Moabita, Moabita. Si vamos a la versión también, pero digamos, el caso es que no eran no pertenecían al Am Israel, digamos, ¿no? Ninguna de ellas. Eh, y las dos se revelan como fundamentales el advenimiento del rey David. En el caso de Tamar era antes y el de Ruth, que fue al final la bisabuela del rey David, ¿no? Y las dos aparte eran mujeres de mucho coraje que se animaron a tomar resoluciones eh, En Ara del Cielo, arriesgándose. en Tamar Ara del Cielo. arriesgó porque si Yehuda se callaba la boca, la mataban. Correcto. Y ahí está la diferencia, que ella lo aceptaba. La decisión de Judá era aceptada por Tamar. La decisión de Potifar no. La esposa de Potifar No, no. no, claro, la particular Pero sí, eso era importante, que no lo habíamos sí, dicho, no, sí. yo no lo había dicho. Eso, o sea, ella estaba dispuesta a sacrificar su vida porque no era una cuestión de mis descendientes o algo. Si no eran, la única prueba que ella puede tener que es en aras del cielo es que Yehuda la aceptase. Y ella se lo dije al oído. Y en el momento Y, que lo aceptó, dijo bien, si no hubiese eso, era quemada. y además eso se te tradujo en instrucciones muy específicas de la tradición judía, en donde se asigna una importancia de primer orden, eh, no hacer pasar vergüenza a nadie Correcto, en público. en En público. público. Eh, es, es, Sí, eh, es uno de los preceptos.
es uno de los preceptos y Que se toma de esta viene a paso. raíz Sí, de, señor. de este Sí, incidente, señor. ¿no? Sí. Eh, sí, todos hablaron, todos los comentaristas, ¿no? Bueno, Bien. pues, ¿una cosa más? Eh, bueno, era un poco eso. Eh, no, era un poco a tener en cuenta eso, la explicación esa de por qué estaba puesto allí y yo creo Vale. que no, que estaba... Bueno, solamente una información de orden tradicional, digamos, entre Pérez, el hijo de Tamar y Yehuda, y el rey David, se dice que hubo 10 generaciones. Ujú. Y entre Ruth era la tercera generación, porque era la bisabuela, la cuarta, digamos. En el medio estuvo Ruth. Pues muy bien. Pues muchas Bueno, gracias. no, por favor, muy interesante. Espero que Eh, les haya gustado también a nuestros Mina Shamayim, que les haya gustado. Todo Bueno, Rabá todo y era bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Chao. Chao.